tratarlo desde distintas aristas, pero comenzando, Laura, sobre lo que informa el INDEC, ¿no? Que es el dato grueso. Después el dato grueso corresponde al primer semestre del 2023, es decir, corte al 30 de junio. Hace un relevamiento sobre 10 millones de hogares, esto equivale a casi 30 millones de personas. No es sobre los 47 millones de argentinos que somos, pero 3 millones de esos hogares están en situación de pobreza, el 29,6%. Pero como son hogares numerosos, por encima del promedio de cantidad de habitantes, implica que el 40,1% de las personas relevadas están en situación de pobreza. Esto Casi es 12... como dato antes de la devaluación, claro, ¿verdad? Esto cierra el 30 de junio, con lo cual no tiene el impacto de la previa de las PASO, no tiene el impacto del impuesto país. Ustedes recuerdan ese 7,5% que encareció muchos productos que tienen insumos en dólares, ni tampoco tiene lo que fue después la devaluación del peso el 14 de agosto. Con lo cual, es una foto vieja. Implica un aumento de un poco más de 3 puntos respecto del primer semestre del año 2022. Igual periodo del año pasado. Igual periodo del año pasado, y en la indigencia hay 686.000 hogares, casi 3 millones de argentinos que no alcanzan, ni siquiera les alcanza para comer, ¿no? En número, eso es un dato también para subrayarlo, ¿no? La indigencia en números es más importante casi que toda la población de Córdoba. Sí, es lo que decía. Roberto decía en la apertura que se sumaron nuevos pobres. De un año al otro, 1.700.000 más pobres. Que una ciudad de Córdoba completa. Pero además con un fenómeno, y ahí lo vamos a ver en un cuadro, el fenómeno de gente que tiene trabajo, pero que no le alcance, por lo tanto, es pobre, ¿no? Porque son las dos Argentinas con dos datos disímiles. 40,1% de pobreza, pero 6 y pico % de desempleo. Y esto se explica porque el mercado terminó ajustando por calidad. Se crean empleos, pero empleos pero muy precarios. Ahí lo vemos en el cuadro, 6,6% es el último número de desempleo, uno de los más bajos de la historia, pero 40,1% de pobreza. Pero también tiene que ver con un fenómeno de cómo se mide ese índice de desempleo que está relacionado con la gente que busca trabajo. Digamos, hay una porción de los argentinos que por las razones que sea, salariales o de condiciones de trabajo, de capacitación, como dice Laura, de personal más calificado, ya desistió de la búsqueda de trabajo. Y por eso es una de las explicaciones de por qué la tasa de desempleo crece y crece la pobreza. Más allá del otro fenómeno que venimos analizando, que hay muchos trabajadores de la economía formal, que están en la economía formal, que tienen salarios por debajo de la línea de la pobreza, cosa que no había ocurrido nunca en la historia argentina. Pero yo lo que veo, Laura, en ese gráfico que vos pones en pantalla, es que el desempleo ha bajado significativamente. Sí, ha bajado. Pero por eso la explicación tiene todas estas explicaciones, Lalo. O sea, pasa por un lado, hay un fenómeno de desaliento que en la última medición la gente dice, bueno, no hay trabajo, por lo tanto dejo buscar, por lo tanto implica algún impacto en esa tasa. No se mide las personas que tienen ayuda social, o sea, quien cobra un plan y el INDEC le pregunta, ¿usted busca trabajo? Y probablemente esa persona le dice que no. Entonces no entra como desempleado, pero también sucede que hay changa, ¿no? Hay rebusque, y esa es la gran diferencia respecto de la crisis del 2001, por ejemplo, ¿no? O sea, hay trabajo, aun cuando el trabajo no alcanza, y de hecho el 30% se estima de las personas que tienen hoy trabajo están por debajo de la línea de pobreza. O sea, aún teniendo trabajo no te alcanza, pero es el gran determinante respecto de lo que fue la crisis del 2001. Hay trabajos muy precarios, trabajos mal pagos, trabajos de changa, doble trabajo. Tenés un ingreso y haces una changa para buscar otro, pero es una enorme diferencia respecto de lo que fue el 2001, porque eso te da, en cierta medida, un sentido a la vida, te da alguna esperanza de progreso, diciendo, bueno, capaz que esto cambie, y el poder hacer algo marca la diferencia. No obstante, el fenómeno del trabajador pobre es la gran novedad de este 2023, ¿no? De la gestión de Alberto y de Cristina Fernández. Déjame abordar otra pequeña arista de los datos que se conocieron hoy. Vos hablabas justamente de lo que es el futuro, ¿no? De lo que es el futuro de la Argentina. Y yo digo, el futuro de la Argentina hoy son los niños. Bueno, en esta medición que hizo el INDEC hoy, en la franja de 0 a 14 años, la pobreza alcanzó el 56,2%. O sea, muy por encima de ese 40% que mide a toda la población. Digo, los niños, que son el futuro, ¿no? Tienen este impacto terrible. 56,2% la pobreza
ahí en ese segmento. Claro, porque lo que veíamos, ¿no? Esos hogares que son pobres son hogares que tienen mayor cantidad de hijos respecto de los hogares que están en los deciles más altos, ¿no? O sea, en el segmento más rico de la población.